Muy buenos días a nuestros 2 o 3 amigos que tenemos. Queremos enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo en atención a ellos queremos iniciar algunos proyectos que nos vayan marcando un avance en nuestro caminar por la vida y le pedimos a Dios que nos ayude a poder avanzar sobre este sencillo proyecto que hemos nombrado como Centro de Estudios e Investigaciones Avanzadas de Huentitán, que abarcaría algo así un poco análisis o estudios más detallados, con mayor profundidad, para poder ir conociendo mejor e ir avanzando un poco mejor, y esto de las redes sociales pues no sea algo tan efímero o algo que donde se pierde el tiempo, sino que sea de provecho para 1 o 2 personas, y con eso creo que estaremos contentos de poder cumplir nuestra misión. Por eso le pedimos a Dios y a Cristo Jesús, Señor de la historia, único Maestro y Señor, que nos dé los dones y los carismas necesarios para poder desarrollarnos en la vida, poder servir como es la misión de los fieles. Entonces, pues yo le pido mucho a Dios que podamos nosotros multiplicar estos talentos que todo fiel recibe. Todos tenemos pues esos dones y carismas particulares, y en este caso pues queremos hablar sobre un centro de estudios e investigaciones avanzadas sobre Huentitán, que abarcaría lógicamente toda la parte de la zona Huentitán, que comprende desde el estadio hasta la barranca de Huentitán, comprendiendo naturalmente el pueblo de Huentitán el Alto, Huentitán el Bajo. Entonces sería un tema que cuestionaría un poquito la labor que ha tenido, por ejemplo, la Escuela de Arquitectura en 50 años, o el IMTEC, que está ahora en Huentitán el Alto, y que no han hecho realmente proyectos de estudio e investigación para entender un poquito mejor la historia, el desarrollo urbano, la sociología, la psicología, los aspectos ambientales o la problemática en particular de la zona. Entonces, ojalá que le pedimos a Dios pues que nos ayude para poder abordar estos temas en concretos. Estos temas, este centro de estudios e investigaciones avanzadas de Huentitán abordaría desde luego pues muchos temas. Todos ellos serían temas de alguna forma nombrados muy general, pero que nos irían orientando a poder profundizar en cada uno de ellos con mayor detalle, con mayor análisis. Entonces el tema pues no es, ni siquiera está pensado, es más bien como una charla, es una plática que trata de poder entender un poco mejor lo que es la zona Huentitán. Ya hemos abordado en otros temas, que esto es otro capítulo, que un poquito los orígenes, por ejemplo, de Huentitán el Bajo o de Huentitán el Alto. Específicamente hablábamos un poquito sobre el origen de Huentitán el Alto, que se debe a los que son los caminos de los arrieros, la construcción del puente, aquel puente de arcos que se derrumba allá por 1850, pero un tema que también hemos visto es la forma en que está tan disperso el pueblo de Huentitán el Alto. Los barrios que están aislados, tenemos el barrio antiguo, el barrio original, luego el barrio del Camichín, el barrio de las Cuatro Esquinas, el barrio de las Velasco, es decir, tenemos un pueblo muy disperso, y eso se refleja luego también en que el kiosco, cosa que es quizás la única que hay en la historia de Jalisco, el kiosco queda muy distante frente al templo, frente a lo que es el centro principal de los pueblos, ¿no? Está el templo, enfrente de la plaza, el kiosco, que ayuda pues a una integración. Esto de la dispersión del pueblo tendrá dentro en este estudio e investigaciones avanzadas, podemos entender con mayor detalle estos aspectos. Entonces, esa dispersión del pueblo de Huentitán el Alto marcará como una cierta desunión, que será muy lamentable, sobre todo cuando viene el crecimiento urbano y comienza a amenazar a Huentitán el Bajo y a Huentitán el Alto, y esa mancha urbana pues es un proceso de desintegración y destrucción de los pueblos tradicionales, absorbe, ahoga a esos pueblos tradicionales, los destruye, es otra forma de destrucción quizá poco conocida. Pero al momento también, por ejemplo, que la ciudad de Guadalajara va haciendo presión sobre Huentitán el Alto, va desapareciendo su morfología original,
pero también van desapareciendo aquellas instituciones que le ayudaban precisamente a que fuera un pueblo original, un pueblo autónomo. Eran los delegados. Desaparecen los delegados y poco a poco se sigue dispersando, se sigue desintegrando, se sigue destruyendo, deformando más y más Huentitán el Alto. En este Centro de Estudios e Investigaciones Avanzadas de Huentitán queremos abordar este tema número 1 inicial, bosquejos generales, un tema que deja que ver en cuanto a precisamente esa dispersión y también la pérdida precisamente de las autoridades que hace que ya no pueda resolver por sí mismo su problemática, que ya no puede él mismo tomar decisiones propias, sino que ahora son ajenas o simplemente se les liga como pueblo de los acontecimientos que están avanzando muy rápido sobre Huentitán el Alto. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo concreto, que luego, si Dios nos lo permite, pues luego se pueden ampliar en otros muchos aspectos. Tenemos, por ejemplo, que podemos hablar de un pueblo tradicional, donde un pueblo guadalupano con una fe muy arraigada, muy mexicana, se puede suponer que es un pueblo que esa religiosidad popular se vuelve pues una defensa, un baluarte para poder proteger a aquel pueblo. Sin embargo, hay un acontecimiento que cuestiona un poco esa religiosidad o esa tradición de la fe del pueblo de Huentitán el Alto, que es la llegada de los mormones que se ponen, podemos decir, a espaldas del templo. Hacemos un análisis muy rápido para que luego pudiera hacerse una tesis más amplia de por qué ocurre esto, ¿no? Podemos decir que esto de la llegada de los mormones es un reto, es un desafío, es venir como a retar a un pueblo tradicional, que se supone que es un pueblo muy arraigado en su fe, y este desafío, este reto que trae los mormones al instalarse muy a espaldas propiamente, vamos llamándole así, a las espaldas del templo, es realmente desconcertante, porque habiendo tanto terreno, los mormones pudieron haberse instalado en algún otro lugar, precisamente porque es un pueblo con una fe, se supone que una fe muy tradicional. Entonces aquí implica un análisis un poco teológico, ¿no? Los mormones que tienen su origen en Estados Unidos, ¿cómo es que determinan ubicarse en un pueblo tradicional? No lo pueden hacer así tan a la ligera, tienen que hacer ellos estudios muy cuidadosos y muy detallados para ver dónde se instalan. Y la pregunta es, ¿por qué se instalan en el corazón de Huentitán el Alto? ¿Por qué se instalan en el centro, a espaldas del templo de Huentitán el Alto? Un lugar con una fe, se supone que una fe muy arraigada, un centro guadalupano que representa mucho la religiosidad popular mexicana, y sin embargo vemos que se instala ahí los mormones. Eso es en este centro de estudios e investigaciones avanzadas, es un tema que se debería ver con mayor cuidado y con mayor profundidad para poder entender cómo es que los mormones, cuál es la investigación, cuál es el estudio que realizan ellos para instalarse en Huentitán el Alto. Amigos, pues los temas son muy dispersos, pero esperemos en Dios, primeramente Dios, que nos dé la oportunidad de en este Centro de Estudios e Investigaciones Avanzadas de Huentitán podamos enfocarnos ya no de forma informativa, no, sino de investigación. Nada hace la Universidad de Guadalajara, nada hace la Escuela de Arquitectura, nada hace el INDEC para hacer estudios e investigaciones, tesis de maestrías o doctorado, para poder conocer con mayor detalle la historia de los pueblos tradicionales, que muchos de ellos son más antiguos que Guadalajara. Entonces aquí pues empezamos pues con una pregunta que motiva mucho para decir, los mormones, ¿cómo, por qué, bajo qué estudios, bajo qué criterios se ponen a considerar que instalarse en un pueblo tradicional de una fe muy arraigada, instalarse en Huentitán el Alto?
Bueno, amigos, pues le pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé los dones, los carismas necesarios para poder hacer que las redes sociales no sean tan fugaces y sean de mayor provecho, aunque sea para uno o dos o tres personas que tienen la amabilidad de poder interesarse en lo que uno, pues pobremente y con muchos esfuerzos, nos ha tocado vivir en esta zona de Huentitán. Pues agradezco mucho su atención y ahí está la pregunta para poder avanzar sobre este estudio e investigación. Los criterios, los estudios, las investigaciones de los mormones para instalarse en un pueblo tradicional como Huentitán el Alto. Muchas gracias.